Polín. Historias, personajes, lugares. Escuchen el saludo universal de Svieta Borkiewicz. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. O bonan matenon, bonan postagameson, kai bonan vesperon. ¿Sabes qué idioma es? Pues no, pero Bueno, yo creo que tengo sospechas. Yo creo que entre nuestros oyentes hay más de uno que en alguna etapa de la vida pues intentó aprender este idioma que se llama Esperanto. Wow. Yo cuando era niña quería aprenderlo porque mi padre era entusiasta de este idioma creado por Ludwig Zamenhof y en aquellos años de profundo comunismo de vez en cuando llegaban a nuestra casa postales de colores o postales con imágenes de Roma, de otras ciudades italianas, porque ahí tenía un amigo, mi padre, un amigo por correspondencia y se escribían postales en este idioma. Cartas no, porque no llegaban nunca. Así que esto fue hace mucho, claro, hace mucho tiempo, pero por ejemplo, tenemos a nuestro amigo común Remigiusz Grzela, que es el escritor y director literario del Teatro Judío en Varsovia, que él en sus años de 16 años, 17, incluso escribía poemas en Esperanto y ganó algunos premios por su poesía escrita en este idioma, en Esperanto. Pero ¿por qué se me ha ocurrido este tema? Porque encontré una noticia sobre Lidia Zamenhof. Lidia Zamenhof, que era la hija menor de Ludwig Zamenhof, el creador de Esperanto. Y es la única de la familia que siguió de más cerca los pasos de su padre, ¿no? Aunque ella, cuando él murió en el año 1917, tenía apenas 13 años. O sea, se supone que a la edad que tenía, que no había tenido posibilidades de discutir mucho sobre este tema con su padre. Ella nació en Varsovia en 1904 y era la pequeña de los... tenía un hermano, Adam, que nació en el año 1888. Tenía su hermana Sofía, que nació en 1889, y ella, la pequeña, que nació en el 1904. Y los hermanos, pues, eligieron otros caminos de vida. Estudiaron medicina en Suiza, en San Petersburgo, pero Lidia siempre sintió un interés por la filología, por la literatura, por la lengua, pero los padres la convencieron, o la madre, de que estudiara Derecho en la Universidad de Varsovia, que terminó en el año 1925 y nunca en su vida trabajó en esta profesión. Porque ella siempre quería estudiar idiomas y entonces ya no volvió a la universidad para estudiarlo, pero se hizo especialista y desarrolló esas pasiones de forma autodidacta. Y ella en su juventud se declaró atea, no sabía ni hebreo ni sabía yiddish y tampoco mostró un especial interés por estos idiomas. Y leía mucho literatura polaca, mucha literatura polaca. Pero dado que en la familia Zamenhof se seguía hablando esperanto entre ellos, ¿te acuerdas cuando una vez hablamos del creador del idioma, del recreador, ¿no? Sí. Del hebreo, pues que también que lo practicó primero con su familia. Pues Sí, en Ben la Yehuda. casa, sí, pues sí, en casa de la familia de Zamenhof pasaba lo mismo, ¿no? También después de la muerte de Ludwig. ¿No? Y Lidia entró, quisiera o no, en la órbita del Esperanto y se enamoró poco a poco de ese idioma. E incluso ha participado en muchos congresos nacionales y mundiales de Esperanto.
Era la forma de vida que satisfacía sobre todo la enseñanza del Esperanto mediante un método que se llamaba C-método. Este método permitía enseñar Esperanto a alumnos de diferentes idiomas que no se entendían entre sí, ¿no? Y sin que el profesor tuviera que conocer obligatoriamente los idiomas de sus alumnos, ¿no? Y esta manera era una manera de ganarse la vida de Lidia, pues porque viajaba promocionando este método por toda Europa y incluso llegó a la costa de los Estados Unidos. Ahí la invitaron a dar conferencias. Ella además era traductora de la literatura polaca al esperanto y también de la literatura inglesa al esperanto. Y luego había otro aspecto de su personalidad, su, eh, su relación con la religión, con el baísmo. Baísmo es una religión abrahámica monoteísta y sigue existiendo hasta el día de hoy. Sí. Sus fieles siguen las enseñanzas de un religioso persa, Baha'u'lláh se llamaba, que era profeta y fundador el siglo XIX, no tan lejos de No, nuestros tiempos. además seguro que muchos de nuestros oyentes Svieta han podido disfrutar de la sede de los Bahá'í que hay en Haifa, que es maravillosa. Sí, sí, sí. Mm. Pues ahí también precisamente viajó una vez Ligia, porque tenía mucha relación con los baístas, ¿no? Era la faz de su personalidad más discutida por otros, ¿no? Porque cuando entran las cuestiones religiosas, pues empiezan los conflictos muchas veces, ¿no? Otra de sus actividades era el feminismo, pero de esto no tenemos muchos datos porque los datos que tenemos sobre ella están sobre todo en las fuentes de Esperanto, pero justo esta faceta suya no aparece muy documentada, ¿no? Y ya cuando Polonia recuperó la independencia en 1918, su familia, casi toda su familia, los Zamenhof, los hijos y los primos, etcétera, se consideraron polacos o polacos de origen judío. Había unos pocos que prefirieron ser rusos, ¿no? Pasar a Rusia o a la Unión Soviética. Pero la mayoría pues se consideraban polacos. Sus hijos fueron educados en lengua polaca, en la cultura polaca y esperantista, porque casi toda la familia seguía esta ruta. Y también, pues, lo típico en las familias cultivadas, pues el francés, ¿no? Que en aquel momento era un idioma importante para la cultura. Lidia estaba enamorada de la lengua polaca y, por ejemplo, tradujo, entre otras muchas cosas, tradujo novelas de Sienkiewicz, entre otras el Quo Vadis, que conocemos, ¿no? Que fue traducido a muchos idiomas y que por Quo Vadis Sienkiewicz recibió el premio Nobel. Eh, bueno, Lidia estuvo relacionada con el baísmo, sobre todo durante los años 24 hasta 26. Ella decía que no era una revelación repentina, sino que una especie de ejercicio intelectual. eh, y lógicamente tuvo que pasar esto porque antes se declaraba atea, ¿no? El bahaísmo es una versión muy especial no sé, una reformada de Islam chiita, ¿no? Y bueno, en Irán han tenido muchos enemigos y eran muy perseguidas, ¿no? Porque esta religión, ¿por qué la traían? Me imagino que porque aspiraba a la unificación de las religiones teístas de todo el mundo eh, como base para que las personas, independientemente de su raza, idioma, que se consideren ciudadanos del mundo, del mismo país, del mismo mundo, ¿no?
Por ejemplo, hay una frase muy curiosa en los documentos que dejó escritos el hijo del profeta, que fue el hijo quien anotó todas las frases importantes del profeta y decía: es deber de los poderosos de este mundo o de los gobernantes de la tierra ponerse de acuerdo y elegir una de las lenguas existentes o una nueva lengua que se enseñará a todos los niños del mundo, así como una escritura única. De este modo, toda la tierra podrá considerarse un solo país. Es lo que ha escrito el hijo del profeta, ¿no? Y en la década de los 20 surgió la idea de que este idioma fuera precisamente el Esperanto, pero en esta propuesta no se avanzó mucho. Y yo creo que por eso Lidia había encontrado en el baísmo esta cosmovisión que se acercaba a lo que pensaba ella, ¿no? Y a lo que pretendía ella. En año 1930, Lidia visitó Haifa y este lugar preciso, sagrado del baísmo, ¿no? En Haifa. Y quedó encantada con los seguidores de esta religión y visitó las tumbas de los profetas en Akka, y también vio los jardines que están en las laderas del Monte Carmelo, que por cierto existen y siguen ahí y siguen tan bellas como antes. Y ella quería combinar estas dos cosas, la religión y el Esperanto, y desde entonces participó en todos los congresos nacionales e internacionales de Esperanto, tratando de promover sutilmente el baísmo, lo que la mayoría de los esperantistas consideran un poquito como una herejía, ¿no? Pero a Lidia siempre se la trató con amabilidad, no hubo resistencia fuerte contra ella por ser la hija del creador del Esperanto. Y además se la consideraba como una profesora excelente y una pedagoga muy talentosa, ¿no? Y cuando viajó a los Estados Unidos en septiembre del año 1937, todo empezó a desmoronarse en ella, porque los estadounidenses, los baís estadounidenses, no querían aprender Esperanto. Eh, incluso los esperantistas estadounidenses que no querían saber nada del baísmo, ¿no? Y ella estuvo en Estados Unidos varios meses y observaba la vida política en Europa en era de la catástrofe que se acercaba. Esto se veía desde lejos y ella no quería volver a España, a Europa. Intentó marcharse de Estados Unidos a Haifa, pero no pudo ser. Quiso quedarse en Estados Unidos, pero tampoco pudo quedarse. Y al final regresó a Polonia en diciembre del año 38. Y tras el estallido de la guerra, ella estaba fichada desde siempre, fue detenida por la Gestapo y trasladada al gueto de Varsovia. Según algunas fuentes, sí que existieron propuestas de sacarla del gueto, pero ella se negó porque no quería abandonar a sus seres queridos que estaban ahí encerrados, sus hermanos, toda su familia. Y el 6 de agosto del año 1942, durante la gran deportación, fue trasladada junto a los más cercanos al campo de exterminio alemán de Treblinka, y su hermano fue fusilado por los alemanes uno de esos días, y el otro hermano y la hermana y el resto de la familia murió con ella en Treblinka, en las cámaras de gas. La tumba simbólica de Lidia, o sea, hay una plaquita conmemorativa, está junto a la tumba de su madre Clara Zamenhof en el cementerio judío de la calle Okopova de Varsovia. Así que esta era la vida apasionante de Lidia Zamenhof y yo quería compartirla con todos
que nos escuchan. Bueno, pues nos ha encantado conocerla y hablar del Esperanto, ese idioma que buscaba unir a los pueblos, a las culturas, a gente de toda condición, de todos los países. No sé cómo se dice gracias en Esperanto. Hoy no lo sé. Tendremos que averiguarlo. Lo averiguamos. Exacto, a ver si nos escriben. Lo que sabíamos, sí. Eso, a ver si nos escriben nuestros oyentes. Ya saben que si se quieren poner en contacto con Elżbieta Borkiewicz, pueden hacerlo a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es redacción@radiosefarad.com, a la atención de Elżbieta Borkiewicz, y nosotros les haremos llegar sus mensajes. Muchísimas gracias, Elżbieta. Hasta la semana que viene. Gracias.